¿Estás buscando una alfombrilla extended distinta en la que se aproveche la iluminación de la misma al máximo? Pues quédate con nosotros porque tenemos un producto de Hite que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy tenemos la alfombrilla Hite CNVS o Canvas, no sé exactamente cuál es la denominación exacta, así que me voy a ceñir a la que pone en el embalaje, CNVS, del fabricante Hite, un fabricante del que ya hemos visto unos chasis simplemente preciosos, muy innovadores y que calaron muy bien en el mercado español e internacional, pero hoy vamos a dar un pequeño cambio de tercio, ya que esta semana vamos a hacer varias reviews de periféricos o complementos de esta marca, con esta alfombrilla que nos ha parecido muy interesante. Tenemos una alfombrilla en tamaño extended de 900 x 370 milímetros que implementa una serie de cosas muy premium y que ya hemos visto en otras alfombrillas de este tipo con retroiluminación RGB, pero también otras que son novedosas y que no habíamos visto, al menos nosotros, hasta la fecha. Comenzamos por la iluminación, pero esta retroiluminación, que como bien sabéis suele ser un cordoncito alrededor de la alfombrilla, no presenta costura alguna, no tenemos el hilo engarzando ese cordón retroiluminado a la alfombrilla, por lo que la retroiluminación va a ser mucho más diáfana, va a ser mucho más limpia, sin ese pequeño hilo que al fin de cuentas se acaba viendo alrededor de la iluminación y por tanto ofreciendo una inmersión, podemos decirlo así, un efecto underglow mucho más continuo y mucho más definido. Además, la superficie de deslizamiento cuenta con un tratamiento antimanchas y resistente al agua que evitará que cualquier salpicadura estropee esa superficie de deslizamiento sobre la que apoyaremos nuestros periféricos para que luzca siempre como el primer día, siendo muy sencillo de limpiar. También la base está realizada en goma estriada con un patrón para maximizar el efecto de adherencia de esa goma a nuestra superficie de apoyo, es decir, a nuestro escritorio, y evitar que ésta se desplace cuando realicemos movimientos con nuestro ratón. Aunque como siempre que mencionamos esto, también hay que decir que una extended que tiene encima el teclado y todos los periféricos que pongamos encima, altavoces, pantalla táctil para la gestión de nuestros streaming y demás, pues es bastante más difícil, aunque careciera de esta superficie de adaptación. La conexión se realiza mediante un cable mallado en nylon Type-C a Type-C, aunque también tenemos un adaptador que divide este Type-C a dos conectores USB Type-A para la conexión de la alfombrilla con nuestro PC. ¿Y qué es lo más novedoso de esta alfombrilla? Pues que la iluminación es QRGB de 50 píxeles. ¿Y por qué matizamos esto? Pues porque uno de los efectos de iluminación, el más llamativo, al menos para nosotros, es que podremos utilizar los bordes de la alfombrilla para proyectar la iluminación de lo que sucede en cada momento en tiempo real en nuestra pantalla, teniendo algo así parecido a un Ambilight en nuestra alfombrilla que maximiza la sensación de inmersión en la experiencia que estemos viviendo en nuestra pantalla y le da un toque muy diferente y, hablando llanamente, muy guay a nuestro escritorio. Además, los efectos de iluminación no son los típicos que encontramos en todas las alfombrillas, en todos los periféricos gaming, teniendo unas animaciones muy curradas, pudiendo seleccionar archivos de imágenes para que reproduzca ese patrón de iluminación en la alfombrilla y conseguir unos efectos de iluminación mucho más currados, mucho más originales y mucho más llamativos. Esto lo haremos gracias a la interfaz del software Nexus de la propia Hite, que cuenta con un sistema de widgets que hacen que el control y la gestión de cualquier producto de la marca, en concreto de esta Hite CNVS, sea mucho más intuitivo, mucho más llamativo, una interfaz mucho más afable y, en resumidas cuentas, sencillo, cómodo y fácil. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que abordamos la toma de contacto con esta alfombrilla con ciertas reticencias por lo de cómo representará lo que sucede en pantalla en nuestra alfombrilla, pero la verdad es que Hite nos ha dejado boquiabiertos. Estamos ante una alfombrilla que no solo cumple con lo que promete, sino que lo hace de una forma tremendamente buena. Reproduce muy bien lo que ocurre en pantalla, además te deja seleccionar qué parte de la pantalla, como si la quieres seleccionar toda, quieres que reproduzca, que marque la iluminación de la alfombrilla,
y el efecto, como habéis visto en los diferentes clips a lo largo de la review, está muy conseguido. Nosotros por lo menos nos ha encantado. Dejando esto a un lado, cuenta con una superficie de deslizamiento muy premium que ofrece muy poca resistencia al deslizamiento. De hecho, podríamos decir que catalogarla de speed, aunque también cuenta con una microtexturización que hace que no perdamos ningún tipo de precisión. Se adhiere muy bien al escritorio y es muy fácil de limpiar, resistente al agua, no empapa si se te derrama el café o la bebida energética o el refresco encima, y aguanta muy bien y parece ser muy duradera. Yo llevo un par de semanitas con ella y la verdad es que está como nueva. Por todo esto, y a pesar de que el punto negativo de esta alfombrilla es que es muy innovadora, es muy premium, materiales de primera, un diseño de primera, pero obviamente esto pasa factura a la hora de pasar por caja. Y se nos planta en unos 119 euros de PVP recomendado. Esto es un precio que para una alfombrilla nos puede parecer algo elevado, pero que está relativamente justificado con esa innovación y los materiales premium. Y por todo esto le otorgamos los galardones de recomendado, premium y diseño a esta Hyte CNVS, y la recomendamos encarecidamente si te la puedes permitir y quieres disfrutar de la mejor iluminación en tu alfombrilla extended. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.